buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hoy, 7 de abril, estaría cumpliendo años 95, nada menos. Vilma Espínguiloa, símbolo de la mujer, de la revolución, de la mujer en la revolución, y al mismo tiempo de toda la feminidad que ha acompañado al proceso revolucionario en 66 años. Eternamente Vilma, podría decirse, a la que sigue considerándose como eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Vamos a recordarla hoy, o más que recordarla, conversar con ella y sobre ella, porque también va a estar con su testimonio de su participación en la revolución, como está presente en la vida de la Federación de Mujeres Cubanas todavía. Hoy nos acompañan de manera especial en esta mesa homenaje Teresa Marelle Bogué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, miembro del Buró Político y del Consejo de Estado de la República de Cuba. Gracias, Teresa, por aceptar la invitación. Yolanda Ferrer Gómez, fundadora y compañera de Vilma en la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, ocupó la Secretaría General durante varios años, durante algunos de los más difíciles años también de la Federación de Mujeres Cubanas, y la doctora doctora en Ciencias Psicológicas, Mayda Álvarez Suárez, investigadora titular, experta consultante del Centro de Estudios de la Mujer y también durante largos años una de las directivas más importantes en lo que es la investigación del tema femenino en nuestro país. Santiaguera hasta la médula, Vilma Espínguiloa creció en un entorno privilegiado que no la apartó de la realidad de su pueblo. Con una mente brillante y una sensibilidad a flor de piel, estudió ingeniería química, pero su verdadero camino estaba en las montañas junto a Fidel y Raúl, enfrentando la dictadura de Fulgencio Batista con el temple de una combatiente. Desde la clandestinidad hasta la victoria de 1959, su coraje quedó inscrito en la historia y la hizo una de las imprescindibles para la revolución. Sin embargo, el triunfo del 1 de enero no significó el fin de su lucha, sino el inicio de una nueva batalla. Vilma entendió que la transformación no podía limitarse a la estructura política o económica del país, sino que debía llegar al corazón mismo de la sociedad, a la mujer. Desde la presidencia de la Federación de Mujeres Cubanas, que ella misma fundó en 1960, encabezó la cruzada por la equidad de género, con la convicción de que no había revolución completa sin la emancipación de la población femenina. Vilma luchó por el acceso de las mujeres al trabajo, la educación y a la participación política. Bajo su liderazgo, la Federación promovió la creación de círculos infantiles, impulsó la formación profesional de miles de mujeres y fomentó su inserción en todos los ámbitos del desarrollo del país. Fue artífice de la incorporación de la perspectiva de género en la legislación cubana. Pero más allá de las leyes y los programas, el legado de Vilma Espín está en la transformación de las conciencias. Por eso hoy es un símbolo de la mujer cubana, fuerte, independiente y protagonista de su destino. Su voz pausada pero firme, su mirada serena y su inquebrantable voluntad de justicia continúan inspirando a las nuevas generaciones. A 95 años del nacimiento de esta santiaguera excepcional, su espíritu sigue vivo en cada mujer que alza su voz, en cada niña que sueña con una profesión, en cada madre que sabe que su lugar no es solo el hogar, sino donde ella decida estar. Porque la revolución en su esencia más profunda también es femenina, y Vilma Espín fue, es y será su estandarte más luminoso. Indira Ferrer Alonso, Canal Cubano de Noticias. Y por supuesto, el legado tiene que ver con eso, como sigue inspirando a muchachas como la misma que hacía este reportaje, esta crónica de recordación de Vilma, o de recordación, no, de traerla de nuevo con nosotros. ¿Y qué siente una persona, una mujer de otra generación como Teresa Marelle, que está hoy al frente de la Secretaría General de la Federación de Cubanas, de la que sigue siendo presidenta Vilma, en cuanto a llevar ese legado que está lleno, cargadísimo de desafíos?
Yo creo que a Vilma no la tenemos que traer a este tiempo. Vilma es este tiempo. Y como bien usted dijo y también se dijo, en cada mujer cubana está el legado de Vilma. Es cierto, yo nací después de que se hubiera creado la Federación de Mujeres Cubanas y soy el resultado de esa Federación de Mujeres Cubanas, porque también estuve en los círculos infantiles, fui profesora, fui dirigente de base de una delegación de la Federación, tuve la posibilidad de superarme y todas esas son manifestaciones del legado de Vilma, como cada una de las mujeres que estamos hoy aquí y de los millones que hoy viven en nuestra patria, y algunas que no viven, pero que también tienen el legado de Vilma incorporado en su actuación, en su manera de ver la vida. Muchas veces en las críticas justas que se nos hacen por las propias mujeres de que si el funcionamiento hoy es o no es de la misma manera, no puede ser de la misma manera porque la obra de Vilma al frente de la Federación y sobre todo la capacidad de haber interpretado que sí, que era necesario crear una organización de mujeres unitaria como le estaban proponiendo las mujeres, y ella tuvo la visión de decírselo al comandante de crear esta Federación de Mujeres Cubanas. Yo quiero en primer lugar decir que los contenidos, que las misiones de esta Federación de Mujeres Cubanas son las mismas misiones. Defender la Revolución Cubana es una misión, y es justamente una misión porque fue la Revolución Cubana la que dignificó, la que empoderó, la que creó condiciones para que las mujeres pudiéramos salir adelante en la revolución, y también los hombres, porque la Federación es una organización que no surge solo para luchar por la emancipación de la mujer, sino para lograr empoderar a todo el pueblo de Cuba y que creáramos ese sentimiento de rechazo a la discriminación a las mujeres, que después, por supuesto, cuando fuimos aprendiendo, he aprendido eso también de mis queridas compañeras, cuando la Federación fue profundizando en ese pensamiento de la igualdad, pues ya empezaron a surgir otros conceptos. Yo te pudiera decir que toda la lucha por la igualdad de género, por supuesto, Vilma decía la plena igualdad de género, y en un año tan joven como el año 74 ya hubo un congreso de la Federación dedicado a hablar de la igualdad, y después en el primer congreso del partido se aprobaron tesis sobre la igualdad que hay que estudiar, que fue Vilma, por supuesto, quien la presidió con un grupo de compañeras que dirigían la Federación en aquel momento. Entonces, cuando uno en la Revolución Cubana aprecia lo que han hecho las mujeres en la ciencia, lo que han hecho las mujeres en la producción de alimentos, Vilma dirigió un centro de investigaciones de la industria alimenticia, trabajó en el Minal, ahí está su oficina, siendo la secretaria de la Federación, o la presidenta, disculpen, de la Federación de Mujeres Cubanas, y empezó a idear productos que podían ser más nutritivos para las personas menores y también para las personas mayores. Recientemente estuvimos allí porque estamos recorriendo ese en el Huacao, en el Instituto de Industria de la Alimentación, ¿no? Sí, estuvimos recorriendo ese legado de Vilma, y hay que ver las investigadoras jóvenes y ya no tan jóvenes cómo hacen comparaciones de las investigaciones que promovió Vilma en aquel momento, porque hay que decir que Vilma también era una mujer con una conciencia extraordinaria de que había que aplicar la ciencia, y todo lo que hizo la Federación siempre tuvo el impacto de la ciencia. Por eso tenemos un centro de estudios de la mujer que no ha dejado de profundizar en las desigualdades de género. Te pudiera decir también que Vilma desde un primer momento entendió que había que trabajar por la educación de las mujeres, no solo la educación desde el punto de vista profesional, sino también la educación integral de su personalidad, y para eso se crearon las cátedras de la mujer y desarrollo que se decía en aquel momento en las universidades. Empezaron por las escuelas pedagógicas, pero hoy en cualquier universidad de Cuba están las cátedras de género. Te puedo hablar de las casas de orientación a la mujer y la familia, y este es el legado de Vilma en cualquier casa de las 174 que tenemos en Cuba. Yo puedo decir, yo vine a hacer ese proyecto porque fue en los 90, años muy difíciles. Año 90, exacto. Justamente, las cátedras en el 89 y en el año 90 fue en el periodo especial. ¿Cuál fue la idea inicial? Nosotros le decimos a las cátedras, a las casas, que son una estrategia de resistencia, porque ¿cómo se crearon las casas? Porque en los años 90, en medio del periodo especial que empezamos a cerrar industrias en Cuba,
y las mujeres que iban a hacer, volver para las casas. Y ella creó esta casa, fue una idea de ella, también experimentada primero en la ciudad de Santa Clara, y se crearon las casas, que no es solo para impartir programas de adiestramiento, sino es para capacitar, para trabajar con las familias. Y te puedo decir que decimos casas de orientación a las mujeres y a las familias. El 30% de quienes pasan por las casas son hombres. En ellos también está el legado de Vilma. Y nosotras sentimos que Vilma es el alma de la familia cubana y el ejemplo a seguir en materia de familia, que bueno, Maida es la especialista en los temas de familia, en su tesis de doctorado incluso está relacionado con eso, pero Vilma logró que entendiéramos las mujeres cubanas, las que estaban en aquel momento y las que después nos dio la posibilidad de continuar, que no podía haber un divorcio entre las tareas de la revolución, es decir, en la participación de las mujeres, en las tareas de la revolución y en las tareas del hogar, que por demás estamos diciendo que las tareas del hogar se tienen que compartir, pero Vilma supo lograr articular cómo ella pudo enfrentar tantas tareas, porque la conocemos, sí, Vilma la presidenta de la federación, no, Vilma la creadora del Instituto de Primera Infancia, Vilma la diseñadora, Vilma la investigadora, Vilma habló en su momento hasta de la celda fotovoltaica, y nuestros centros de la federación tenían energía solar en un primer momento. Lo que pasa es que ha pasado mucho el tiempo y no los logramos recuperar, pero nuestros centros en la federación tienen energía solar para los hospedajes que teníamos, exacto, para que haya agua caliente, para que todas esas cosas se lograron desde la federación. Hizo proyectos muy importantes donde también está su legado, el proyecto del mármol, que hoy ya no se recuerda muchas veces que ese es un proyecto surgido por la creación y por la inteligencia de Vilma al frente de la federación para que las mujeres tuvieran empleo, buscando empleo. El proyecto de Guaniquiqui, que se hizo también en la ciudad de Granma. Están las brigadas FMC ANA, hoy tenemos más de 3.000 en el país, ese es el legado de Vilma. Hubo un momento en que dejaron de existir las brigadas FMC ANA porque se consideró que ya no era necesario, pero hemos tenido que acudir a ello. Nosotros constantemente estamos estudiando todo el legado de Vilma porque hemos tenido que traer muchísimas experiencias que se aplicaron. Las casitas infantiles, por ejemplo, que ahora después del 10º Congreso comenzamos a rescatar eso porque ya no pudimos seguir construyendo círculos, que es también una tarea de Vilma hecha con ciencia, porque fíjense que en el año 60 ya hubo la visión de que en los círculos infantiles se trabajara con mecanismos que promovieran la igualdad de género a través de los juegos de roles. En el año 60, yo creo que por eso es que nosotros decimos cuánto aporte hizo Vilma a lo que hoy se conoce como teoría de género. Están las brigadistas sanitarias, y ahora que estamos en el mes de la victoria, las mujeres cubanas, y de eso quizás pueda hablar Yolanda, que hizo un trabajo periodístico que yo me estudio muchísimo, que dice el año 1961 fue un año tremendo para la federación, y fue justamente cuando las mujeres cubanas y las brigadistas sanitarias tuvieron su primer bautismo de fuego. En todas esas mujeres que hoy tenemos ese activismo está el legado de Vilma. No hay una obra de la revolución que no tenga el legado de Vilma. En toda la obra de la revolución, donde las mujeres además lideramos muchísimos de esos proyectos, ahí está el legado de Vilma. Pero yo también insisto que el legado de Vilma no es solo en las mujeres cubanas, es en toda la sociedad cubana, por esa manera integral con que se abordó el tema de la igualdad de género en Cuba. Llámese emancipación en los primeros años o llámese después igualdad de género. Bueno, los niños sí, nada más que los círculos infantiles. Yo le hice una entrevista una vez y inolvidable para mí la experiencia de todo lo que aprendí en unos pocos minutos con lo que contaba, pero entre otras cosas, que ellos, ¿por qué se llaman círculos infantiles? Se llamaban guarderías en otros países, porque no los concebimos para guardar los niños, sino para formar a los niños. Así es. Son cosas que efectivamente cuando aunque sea tangencialmente, se toca la vida de Vilma, se toca la profundidad del alma femenina de la revolución, pero que toca también a los hijos de esa revolución, que no es necesaria. Y una revolución es la revolución que hizo, eso es indiscutible, que nunca sacó al hombre de su espacio. Es decir, el feminismo cubano nunca fue ultra.
Así que vamos a ver a la propia Vilma. Yo decía, la hemos traído también, por supuesto, con su voz dulce, con su manera profunda, pero siempre tierna de contar las cosas. Ella recuerda este momento clave en la historia de la Revolución Cubana. Uno pensaba que Fidel además estaba físicamente, debía estar mal porque sabíamos que habían pasado hambre y sed y todas aquellas dificultades, ¿no? Ya habíamos hecho los contactos, yo empecé a preparar rápido los uniformes para llevar para allí porque estaban rotas la ropa, todo esto. Y entonces cuando llego, pues lo primero que me impresiona es ver a Fidel muy bien, se veía muy bien físicamente, con una cara de alegría. Ese día, primero él tiene la reunión, le pregunta a Faustino, le pregunta a cada uno qué es lo que piensa, cómo consideran que deben de seguir en ese momento. Algunos plantean de iniciar otro frente en la zona del centro para desviar un poco las fuerzas que vienen. Él pregunta a cada uno. Yo no estaba en la Dirección Nacional, pero me pregunta a mí también, me dice, oye, ¿qué es lo que tú opinas? Bueno, me parece que primero hay que fortalecer esto, ¿no? La verdad que ustedes son muy pocos todavía, somos muy pocos aquí arriba. Entonces él plantea desde ese momento a Frank hacer un refuerzo, es decir, llevar un refuerzo de Santiago de Cuba y de todos los que habían participado en el 30, y de ahí que cuando bajáramos, de inmediato nos preparáramos a empezar a hacer todos los uniformes, los brazaletes para esos 50 muchachos, además de mandar más uniformes para los que estaban arriba. Y además de eso conseguir los zapatos, mochila, la boina, todo, apretrecharlo completo. La idea era que el 1 de marzo ya todo el mundo hubiera subido. Realmente se demoró un poquito más porque fueron cuando cogen preso a Frank, ¿no? Pero unos días nada más. Y es parte de la historia, porque junto con Fran, Vilma Espín ocupó un lugar absolutamente cimero en la lucha clandestina. Entonces Yolanda estaba en aquel teatro donde se funda la Federación de Mujeres Cubanas, con una alegría extraordinaria, por ahí deben estar las imágenes, donde nace la Federación de Mujeres Cubanas y empieza la revolución dentro de la revolución. Así es. Cuéntanos un poquito, Yolanda. Bueno, figúrate, Arlene, cuántas cosas se podrían contar de Vilma, cuántas cosas podríamos hablar de su obra, del papel que jugó antes y después del triunfo revolucionario en la edificación socialista, de su ejemplo. Yo creo que es un privilegio tremendo para las mujeres cubanas haber tenido una mujer extraordinaria como Vilma, labrando todo ese camino a lo largo de los años, todo lo que se consiguió con la transformación del papel de las mujeres en la sociedad cubana, porque hoy en día vemos las mujeres, como decía Teresa, pero en aquel momento la situación era completamente diferente. Y a mí me parece que, como ella decía, el magisterio de Vilma trasciende todas las épocas. Es decir, es un magisterio válido para las mujeres que tuvimos el privilegio de vivir su tiempo, pero también para las jóvenes de hoy y para las de mañana, porque es un pensamiento que marca pauta, es un pensamiento profundo, que va mucho más allá de todo esto. Ella siempre fue una mujer de avanzada. Cuando joven, en lo que vimos de Santiago hablaban, bueno, fue ingeniera química industrial, cuando aquello no había, acababa de crearse esa carrera en Cuba, y ella fue una de las 2 primeras mujeres que estudiaron ingeniería química industrial. Pero quien dice eso, habría que decir que ella siempre nos contaba que le hubiera gustado ser piloto y que también le hubiera gustado ser cirujana cardiovascular. Es decir, que ella siempre pudiéramos decir que iba más allá, ¿no? Que tenía toda una serie de... Tenía como unos kilómetros delante. Unos kilómetros, sí, por delante. Pero a la vez yo siempre recuerdo lo que decía Cela de los Santos, su compañera en la vida, y una heroína también de nuestra revolución. Y a Cela siempre hablaba de las cualidades de Vilma para aglutinar. De que primero que Vilma nunca escogió sus compañeras, compañeros, amigos, amigas,
teniendo en cuenta su situación económica ni su procedencia social, sino sus valores. Para Vilma los valores en la vida eran importantes. Y Acel hablaba de cómo ella en la lucha clandestina y después en la sierra, como en definitiva tenía una obra. Yo creo que harían falta muchas mesas redondas para hablar de la historia de Vilma y de todos los aportes de Vilma. Triunfa la revolución y las mujeres se acercan a ella. ¿Por qué? Porque quieren participar. Y quieren participar porque realmente estaban subordinadas, recluidas en el hogar, pero ellas sabían que había que defender la revolución. Y como había que defender la revolución, querían organizarse. Y como ya se dijo aquí, se crea con un trabajo anterior, porque cuando la Federación de Mujeres Cubanas se constituye, ya tenía prácticamente un año de trabajo en las bases. Es decir, que hay muchas fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas, miles de fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas. Porque es una federación que junta movimientos de mujeres. Ella tiene un papel fundamental en el logro de la unidad, que era un objetivo vital de la revolución, lo sigue siendo. Es una había muchas organizaciones. Habían agrupaciones femeninas, habían secciones femeninas de partido, habían secciones femeninas de movimiento, y había también muchas mujeres que querían hacer, como decía Vilma, siempre querían hacer la revolución. Ella decía eso. Y ella tiene un papel tremendo porque con su prestigio, como que es un símbolo, ella logra trascender y se crea la Organización Única de las Mujeres Cubanas. Vilma es intérprete fiel de las ideas de Fidel. Y Fidel siempre marcó pauta. Vilma muchas veces decía, se hacía a cuatro manos, porque Fidel siempre había una comunicación, siempre la hubo muy bonita entre Fidel y Vilma, Fidel y la Federación, Fidel y las mujeres. Y ella dirige la Revolución de las Mujeres dentro de la Revolución Socialista, que es se dice rápido, pero fue algo trascendental. Y entonces es intérprete de las ideas de Fidel y cumple las tareas, encausa, impulsa todas las tareas, pero también enriquece extraordinariamente la obra. Una mujer muy inteligente. Y ella enriquece tremendamente en teoría y en práctica todo lo que se había concebido. Yo recuerdo que cuando se cumplieron 10 años, Fidel decía, es extraordinario cómo se ha ampliado el contenido de la federación. Y hay que decir, perdón, pariendo 4 hijos. Es 4 hijos. Porque los parió en secuencia casi, con esos años tan desafiantes. Efectivamente. Y ella en realidad juega un papel tremendo precisamente porque era una educadora. Era una educadora en toda la extensión de la palabra. Y yo te quería decir también que esa Federación de Mujeres Cubanas que se crea es genuinamente cubana. ¿En qué sentido? Que fue creación, no fue copia, no siguió cuestiones predeterminadas, sino que se fue constituyendo, se fue creando su estructura, su contenido de trabajo, de acuerdo a los intereses, a las necesidades, a la urgencia de las mujeres y de la revolución. Es decir, que fue algo que ella dividía en 2 etapas. Ella decía que hubo una primera etapa de participación, yo la podría denominar con una sola palabra, participación. Es el momento en que las mujeres irrumpen en la vida pública, que se enaltecen ante sí mismas y ante la sociedad, y que se demuestran a sí mismas de qué son capaces, y se lo demuestran también a la sociedad. Ganan un prestigio, ganan una autoridad en todo ese proceso extraordinario de participación, a través de tareas sencillas que las fueron sacando del hogar. Con esas tareas va desarrollándose la ideología. Por ejemplo, las academias de corte y costura, claro, esas cosas, eran con un tipo de actividad, pero ya después no volvía. Claro. El genio salió de la botella. Exactamente, las clases de primeros auxilios, la incorporación a las milicias, empiezan a participar en el trabajo voluntario. Y cambia completamente el concepto de lo femenino y de lo masculino, de que se habló después en la teoría de género, y todo esto cambia con el triunfo de la revolución, porque en eso Fidel también marcó pauta y fue un apoyo y un acicate extraordinario. Y Vilma
tenía como una de sus grandes virtudes la de promover el trabajo colectivo, la de escuchar, la de trabajar con los cuadros de la organización de una manera muy dinámica, en que promovía, propiciaba, generalizaba ideas, y van surgiendo los grandes movimientos de masa, el movimiento de las brigadistas sanitarias, el movimiento de las trabajadoras sociales, las brigadas de madres y padres combatientes por la educación. Toda una serie de tareas. Se podrían hablar de tantas cosas exactamente, porque Vilma marca pauta, no solo en lo que tiene que ver con la igualdad de género, sino en lo que tiene que ver con la juventud y la niñez, en donde ella realmente tiene una obra tremenda, inclusive desde la concepción de la educación preescolar. Pero bueno, en prevención y atención social, que llega a dirigir la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social del país, pero en la federación, ella hizo del trabajo comunitario, de todo esto de que cada delegación caracterizara su territorio y fuera viendo cuáles eran los problemas, cuáles eran las necesidades, cuáles eran los intereses. En todo eso se hizo un tremendo trabajo. Y bueno, ya después en la etapa de la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de la mujer, que el propio comandante en jefe lo plantea en el segundo congreso, ya yo no voy a hablar de investigación, porque Maida va a hablar de eso, pero Vilma tenía la investigación como base de todo nuestro trabajo. Es decir, que a mí me parece que siempre tuvo muy clara la estrategia de que la lucha, permíteme, que la lucha por los problemas de las mujeres, por la igualdad de las mujeres, formaba parte de la lucha general de todo el pueblo. Pero hay algo que no ha hablado usted, y es de cuya escuela usted emergió con un extraordinario trabajo también, la labor internacional. Vilma tenía un prestigio, un reconocimiento de un autor. Yo recuerdo desde la cumbre de Beijing y de tantos eventos que Vilma ocupó un lugar centralísimo. Vilma tenía un prestigio extraordinario en la arena internacional, tanto dentro de las Naciones Unidas como dentro del movimiento no gubernamental. Y además era una figura muy querida por las mujeres, por las organizaciones de mujeres, no solo de América Latina, sino también del mundo. Y jugó, la voz de Vilma era un látigo en la tribuna internacional. Denunció todas las injusticias. Para Vilma la lucha por la justicia y la verdad siempre fue una premisa. Y ella denunció todas las injusticias. Fue a la Comisión de Derechos Humanos, recuerdo una vez, para hablar de todo lo que era el comercio sexual infantil, de todo lo que se hacía con los niños, de la venta de órganos. Es decir, que en todos esos terrenos, en el terreno de la familia, también, y a mí me parece que dentro de la labor internacional de Vilma, juega un papel muy importante también la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Yo te puedo decir con toda certeza que cuando se cayó el campo socialista y se vivió toda aquella incertidumbre, Vilma trabajó tenazmente porque no desapareciera la FEDIN, y yo creo que a su obra, a su esfuerzo, a su prestigio, se debe que siga siendo una organización de las más importantes dentro del movimiento de izquierda, dentro del movimiento progresista de las mujeres en el mundo. Es decir, que hizo una labor extraordinaria en todo lo que tiene que ver con la solidaridad, la expresión de la solidaridad de las mujeres cubanas. No solo solidaridad como expresión, sino también cuando fueron, la compañía FMC-FARC fue a Angola y estuvieron allí participando desde 1976, y también fueron a otros países precisamente con esa misión de apoyo, de aprender, porque siempre se aprende. Pero cuántas misiones no desarrolló la Federación de Mujeres Cubanas, y Vilma al frente con el regimiento. Eso te iba a decir, te iba a hablar ahora. La Brigada de la Frontera. El Servicio Militar Voluntario Femenino, las MTT, las brigadas de mujeres artilleras que combatieron, las de La Habana y la de Guantánamo en Angola, la presencia de las mujeres en la frontera. Es decir, que hay una obra extraordinaria. Yo creo que en realidad Fidel lo dijo muy claro, que el ejemplo de Vilma
era más extraordinario que nunca en ese momento en que ella desapareció físicamente, pero por supuesto sigue estando entre nosotros, sigue estando presente en todos nosotros. Yo creo que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, tan difíciles para la revolución, es así, el ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Teresa me generó una duda y una pregunta para usted, que dice que el año 61 fue el más difícil. El año 61 fue un año tremendo, porque en realidad en el año 61 empieza, se constituyen los círculos infantiles con esa concepción integral, como tú decías, no de guardar a los niños, sino de promover su desarrollo integral, físico, intelectual, moral, estético, todo, y sin prejuicios discriminatorios. Se crea la Escuela de Campesinas Ana Betancourt, una de las tareas que le señaló Fidel a la Federación y que es una medida de afirmación hoy en día. Cuando tú lo miras, hay toda una serie de cosas. Vilma y Fidel se adelantaron a su tiempo en todo y hay toda una serie de cosas que hoy se llaman medidas positivas de afirmación y que en Cuba se hicieron: la Escuela de Campesinas, las escuelas para domésticas, las escuelas de oficios no tradicionales. En aquellos primeros años surgen la escuela de cunicultora, choferes, tractoristas, toda una serie de cosas en las que nunca se ha pensado. Y el 61 fue el año de Girón, sí. Y las mujeres acudieron a Girón y cumplieron tareas en Girón. Es decir, que fue un año realmente extraordinario, un año pudiéramos decir, de impulso, de proyectar todo lo que sería ese enorme movimiento que Fidel muy bien calificó como una fuerza decisiva para la revolución. Y que hoy en día, lógicamente, con Vilma presente en todo, las cubanas, los cubanos, tenemos un compromiso tremendo de no defraudar jamás esa confianza que ella siempre depositó en las mujeres, y nuestro comandante jefe también, en su responsabilidad, y no defraudar tampoco la confianza de Raúl, que ha sido también un promotor de la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de la mujer, y hoy de nuestro presidente Díaz-Canel, que encabeza toda la etapa esta que estamos desarrollando en este momento. Es decir, que el compromiso es muy grande. Agradecerle a Vilma la confianza y ser digna de esa confianza. Así mismo. Mucha gente a veces dice, bueno, pero Vilma, la eterna presidenta de la Federación, porque ustedes los están oyendo hoy aquí. Hay cosas, es decir, como decía Teresa, los objetivos de la Federación que ella fundó siguen estando en la vanguardia, pero uno también siente, yo creo que la persona más mencionada cuando se aprobó el nuevo código de las familias cubanas fue Vilma Espín. Es así. Y hay yo estaba presente, como se dice, como periodista también, cuando Mariela abrazó a su papá, cuando se consiguió se aprobó el código, y en ese abrazo iba encerrado el agradecimiento a la persona que sin estar estaba en todo lo que se hizo. ¿Sí? No, yo te iba a decir que además hay una cosa que no se puede dejar de mencionar, que la caracteriza, que es su modestia y su sencillez. Exacto. Es decir, Vilma se sentía igual que cualquier mujer cubana. No se atribuye ningún mérito, ni de ningún tipo, ni siquiera en los años de la guerra. Habría muchas anécdotas que hacer. Y yo creo que es justo en este momento, en su 95 cumpleaños, hablar de esa modestia, de esa actitud ante la vida que la caracterizó siempre. Yo creo que es eso, una fuente de valores extraordinarios. Y yo misma, un poquito antes, le decía a Yolanda, no recuerdo, tuve la suerte, soy de una generación que tuvo la suerte de cubrir como periodista las actividades de Vilma, de ser parte del Comité Nacional de la Federación, de conocerla de cerca y de verla interactuar con las recogedoras de café de Guantánamo, con las macheteras de Las Tunas, con las mujeres de cualquier oficio, de tú a tú, y jamás sentir tú que había una presencia superior que podía hacer sentir a la otra persona en desventaja. Tenía una capacidad extraordinaria para ejercer la modestia sin que se sintiera, estaba ahí en su elegancia, en su grandeza, esa grandeza que tiene realmente la sencillez. Me ha conmovido mucho los recuerdos de Yolanda, porque nos retrotraen a etapas muy fuertes de la revolución en la que Vilma ocupó un papel centralísimo.
Pero ahora quiero ir a un momento que antecede a ese del Código de las Familias, que fue el Código de la Niñez y la Juventud, porque esto es un video realmente memorable e indispensable a la hora de traer a Vilma en sus 95. Ante el compañero Fidel Castro, nuestro jefe y guía, ante los demás miembros del Buró Político y del Secretariado del Partido, ante el Consejo de Ministros, ante los dirigentes de la juventud, de las organizaciones sociales y de masas, políticas, culturales y laborales, ante compañeras destacadas por sus méritos y de compañeros que intervinieron en la elaboración de los proyectos legislativos, te entregamos a ti, magnífica representante de la organización femenina y de los valores revolucionarios y sociales de la mujer cubana, un ejemplar especialmente confeccionado del Código de Familia que en homenaje al Día Internacional de la Mujer se ha dispuesto que comience a regir el muy próximo 8 de marzo. Y en este acto solemne de particular importancia para todos, queremos reiterar al partido, al gobierno, a Fidel, que la mujer cubana sabrá ser consecuente con la confianza que se ha depositado en ella y que venciendo dificultades objetivas y subjetivas, sabrá cumplir su misión como constructora de la nueva vida, como formadora de las nuevas generaciones que tendrán sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de continuar la obra iniciada en el Moncada, de llevar a cabo la edificación del comunismo en el primer país socialista de América. Patria o muerte, venceremos. Bueno, la identificación que vieron abajo es que se produjo por el Centro Fidel Castro en el 2022, cuando se cumplió 92 años, cumplía Vilma. Maida, te he tirado contra las cuerdas al final, en el tiempo, pero además es que conmueve quienes conocimos a Vilma, quienes tuvimos la posibilidad de cubrir actividades suyas. Necesariamente tenemos que, y quienes sentimos que a nuestras madres las sacó de la cocina la revolución de Vilma Espín, entonces necesariamente tenemos que conmovernos con todo esto. Se ha dicho hasta ahora aquí que Vilma es inseparable de la investigación, de la innovación, de todo lo que tiene, pero sobre todo de la investigación en relación con los derechos de la mujer, y no solo a nivel local, no solo a nivel cubano, sino internacional. Me gustaría un poco... tú que estás al frente de todo eso hace varios años. Sí, bueno, Arlene, figúrate. Yo trabajé con Vilma, tuve la dicha, el honor, el privilegio de estar trabajando cerca de ella y compartir momentos durante 17 años. 10 de ellos como directora del Centro de Estudios de la Mujer. Y para mí fue una experiencia, por supuesto, increíble, una experiencia que me hizo aprender mucho y desarrollarme como científica social, porque el vínculo que tiene de por sí, por su misión, la Federación de Mujeres Cubanas, con las mujeres de todos los territorios, de todas las edades, abrió un diapasón que muchas veces los investigadores, por distintas situaciones, incluso de condiciones, materiales, etcétera, no teníamos, y por lo tanto eso abre mucho y yo como psicóloga, como muchas veces digo, bueno, en todo este trabajo uno se convierte no solo en psicóloga, sino en sociopsicóloga, porque ver la determinación social de los fenómenos es muy importante. Aquí se hablaban de muchas cosas, por poco no me dejan nada mis compañeras. O sea, se hablaba de la modestia, de la sencillez de Vilma. Cuando yo te puedo decir qué cualidades a mí me impresionaron más y con las que me siento muy identificada, justamente su sencillez, su respeto por las demás personas, porque el ambiente que se respiraba era un ambiente de trabajo colectivo y una escucha muy atenta de Vilma de todo lo que se le decía. Es decir, uno se sentía respetado porque a veces uno iba con opiniones o proyectos o ideas
que ella podía compartir, podía no compartir o podía compartir en parte. Siempre escuchaba, siempre era muy atenta a esas cosas. Y realmente eso lo hacía sentir a uno en un clima de confianza y de respeto. Y por eso siempre me gusta destacar eso, además de todas las cosas que han destacado mis compañeras. Realmente Vilma ya se mencionó cómo estuvo en el Ministerio de la Industria Alimentaria, como directora del Desarrollo Industrial, y desde ahí fomentó la creación del Departamento de Investigación y Desarrollo de ese ministerio, que devino después el Instituto de Investigaciones Científicas de la Industria Alimentaria. En este sentido, yo me gustaría mucho, por eso, decir que uno tiene que apreciar a Vilma como una mujer de ciencia. De ciencia. Y a pesar de que es graduada de Química Industrial, sus aportes fundamentales estuvieron tuvo muchos aportes, pero fundamentales en lo que fueron las investigaciones sociales. Fíjate también cómo la Universidad de Oriente, por toda su trayectoria, en el 2000 le confiere el título de doctor honoris causa. Y en el en el mismo año 2000, el Ministerio de la Ciencia le confiere la condición de investigadora de mérito, y fueron por sus aportes a las investigaciones sociales y la aplicación a la práctica. Entonces, en ese sentido, en cuanto a lo que tú me decías de las investigaciones que impulsó la Federación de Mujeres Cubanas, que eran investigaciones por los derechos de la mujer, ella guió las investigaciones bajo determinados principios, entre los que está el vínculo de la teoría con la práctica. Es decir, que las investigaciones sirvieron para darle solución a los problemas de las mujeres, que se vinculara la teoría, la producción intelectual con la vida cotidiana. Eso fue un principio muy importante, y por lo tanto el hecho de que la actividad política e ideológica de la Federación se basara en la ciencia. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de estar en el comité organizador del Año Internacional de la Familia, el comité cubano, participar en actividades por el Año Internacional de la Familia, tanto con Vilma como con Yolanda. Pero después que se hace ese comité organizador, Vilma deja establecido a esas personas y a otras en un grupo de estudios de trabajo con familias. Pero ¿qué crees qué objetivo tenía ese grupo? Ese grupo, el objetivo que tenía era sentar ministerios, instituciones de gobierno con investigadores, y que le lleváramos los resultados de familias para que se aplicaran a la práctica. Es decir, ves el vínculo que ella establecía, y es un ejemplo, uno de los ejemplos. Otra cosa muy importante era el hecho de, Yolanda hablaba de toda la actividad educativa, de capacitación, de fomento de valores que Vilma impulsó desde la Federación de Mujeres Cubanas, y con una preocupación especial por la formación de los cuadros de las dirigentes de la Federación, porque yo creo que el trabajo de la Federación implica una especialización. Siempre lo he dicho. La escuela de 8 siempre estaba llena, siempre había actividades. Sí. Y ahí se formaron muchas también dirigentes latinoamericanas en esa escuela. Como la escuela de la FEDIN. Exactamente. Y todos los procesos de capacitación de cuadros. Ella redimensionó el concepto de creadora-creador. ¿En qué sentido? Ese concepto de creador y creadora no pertenecía para ella a una élite, sino que una mujer obrera, una mujer ama de casa, podía aportar creaciones importantes, y además que la creación y el talento no tenían sexo. Eso lo decía así, el talento no tiene sexo. Por lo tanto, no solo que podían aportar, sino que también, ya Yolanda lo había dicho, el hecho de que no había oficios para ella era anticuado y un poco producto de no conocimiento, hablar de oficios predominantemente femeninos o dirigidos solamente a la mujer. Y entonces también consideraba la importancia de que las mujeres, de lo que hablamos tanto de empoderamiento hoy, que las mujeres escalaran desde el punto de vista social, convirtiéndose, entrando a ser investigadoras, mujeres científicas importantes. No quiere decir que en Cuba no hubiese algunas mujeres ya destacadas en esa esfera, pero hoy contamos con una fuerza importante por delante y mujeres que tanto investigadoras con categoría como dirigiendo centros científicos de investigación importantes. Nos has hablado de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana.
pero también tuvo un papel centralísimo en la creación, Vilma. Yo recuerdo mucho la actividad de la cátedra. Sí, en general, ya Teresa había mencionado la creación de las cátedras. A mí me gusta hablar de todas las cátedras, porque yo creo que no solo la cátedra de la Universidad de La Habana, hay otras cátedras que han desarrollado un trabajo, y es una de sus obras creativas. Por eso. Que yo la tenía para mencionar después, pero ya me adelanto. No, me adelanto que sí, efectivamente, en el acto de fundación de la Cátedra de la Mujer, Vilma pronunció un discurso donde le daba un valor a ese trabajo, al trabajo de las cátedras, porque lo importante de las cátedras es que no solo dan docencia, no solo se pensaron para la docencia, sino también para promover la investigación. Son laboratorios. Y para vincularse al trabajo de la federación en las comunidades, a través de la extensión universitaria, el trabajo con las comunidades. Y hoy por hoy esas cátedras juegan un papel de asesoras en muchos casos de los gobiernos locales en el tema de la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Hay cátedras asesorando, forman parte del grupo y asesorando a los gobiernos incluso locales en este aspecto. Por otra parte, yo creo que Vilma tenía muy en cuenta todo lo que se producía en América Latina y en el mundo, pero con respecto al adelanto de las mujeres y a los estudios de la mujer, que ella siempre consideró vinculados a los estudios, a los movimientos de mujeres y a la lucha por los derechos de las personas que estaban, de todos los derechos sociales, para decirlo en general. Como los estudios de la mujer, los estudios de género estuvieron vinculados también a la lucha por los derechos sociales en general. Yo creo que es muy importante también, Vilma siempre decía que había que beber de la fuente del marxismo para entender esos vínculos entre socialismo y mujer-socialismo. Que mencionaba alguien esto también, ¿no? Como de alguna manera eso se hizo. Y también no quiero dejar de mencionar el homenaje permanente a las pioneras, porque hay veces se olvida lo que se ha hecho y hay veces se repiten cosas como si fuera la primera vez. Claro. Y sin embargo ella siempre nos instaba a justamente leer, estudiar a las pioneras, saber de dónde, tanto del movimiento feminista en Cuba antes del triunfo de la revolución, como todos los movimientos de mujeres que hubo, como esas figuras destacadas incluso del feminismo cubano, que fueron colaboradoras estrechas de la Federación de Mujeres Cubanas cuando triunfó la revolución. Realmente fueron colaboradoras estrechas y incluso integraron algunas de ellas a los comités nacionales, los secretariados y demás. Yo pienso también que cosas que decimos hoy de la investigación, como la multidisciplinariedad, la interseccionalidad, la transversalidad, ya si se analizan discursos, entrevistas, escritos de Vilma y documentos concretamente de la Federación de Mujeres Cubanas, como los informes de cada congreso son una fuente de conocimiento y una fuente de visión de género, que claro que esto engarzó fácilmente. Vilma enseguida asumió concepciones nuevas, hizo que estudiáramos nosotros, que la analizáramos, porque si tú te das cuenta, la teoría de género, que hoy ya constituye desde los años 70 un cuerpo conceptual y metodológico integral, tiene perfecta concordancia con los valores que promueve la revolución: el humanismo, la justicia social, la no discriminación, la igualdad. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que por eso imbricó, ya había conceptos, como decía Yolanda, que cuando se analiza tanto discursos de Fidel como de Vilma, ya hay conceptos que tienen que ver con lo que después fue la teoría de género. Pero ustedes se referían, por ejemplo, a la entrada de mujeres en los roles no tradicionales, me acuerdo, ¿no? Lo mismo llegamos, y eso lo inmortalizó Santiago Álvarez en el noticiero ICAI latinoamericano, porque fue realmente, pues se vio en otros espacios informativos, pero eso lo dejó para siempre. Pero hay algo también fundamental, recuerdo, que fue determinante en algún momento, algo que promueve Vilma, que hace que ante una disponibilidad de puesto laboral
que pidieran un hombre y una mujer, la preferencia era para la mujer. Estoy hablando de trabajo de oficina, trabajo más suave. Es decir, no es que ella dijo, váyase todo el mundo a trabajar en trabajo. No, la mujer que quiera conducir un camión puede conducirlo. La mujer que quiera trabajar con un chipijama puede hacerlo. Pero ante una labor suave de oficina o de otro tipo, la mujer tiene la prioridad. Y ganamos esa pelea también. Es decir, cuando se hablan de los índices de ocupación de la mujer y de mayoría en tantos sectores, no es gratuito, eso no cayó del cielo, no fue solo una obra de justicia social, sino que hubo una voluntad en la que ella jugó un papel extraordinario. Perdóname, porque me parece, recordé ahora eso, porque en los 90 se habló mucho de eso, de que no puede quedarse la mujer sin trabajo por la situación crítica que tenía. La esencia es no discriminar por ser mujer. Si usted tiene las condiciones, tiene las capacidades y quiere ocupar ese puesto por el hecho de ser mujer, ni por estar embarazada, vaya a decir, porque va a ser madre, no estar embarazada tiene determinadas limitaciones, pero exacto. ¿Cómo se llama? Por ser madre, o porque tiene que cuidar ahora a sus padres, por ejemplo, limitarla. Yo creo que de eso se trata. Se hablaba de la gran obra para mencionar grandes obras de la educación sexual. Yo creo que eso muestra, eso es una... Yo tengo aquí, pero no creo que el tiempo de... como todas las investigaciones que desarrolló la Federación, pero a partir de la creación de un grupo de investigaciones sociales que fue el antecedente del Centro de Estudio de la Mujer. Es decir, Vilma llega un momento en que dice, este grupo, incluso ella, como te decía, escuchaba yo también opiniones del medio académico que decía, ¿cómo en Cuba, con tanto desarrollo que hay de la mujer, no hay un centro de investigaciones sobre la mujer? Y entonces concibió reorganizar y elevar a una categoría mayor, elevar la categoría de ese grupo de investigación y convertirlo en un centro de investigaciones que incluso está aprobado por el CISMA, o sea, está reconocido por el CISMA. En aquel momento estaba Roselena, que también tuvo mucha comprensión sobre el asunto, y ¿cómo se llama? Que está reconocido como uno de los centros de investigaciones de las unidades, de las entidades de investigación. Yo creo que, bueno, la hora de la educación sexual, ya hablamos de lo de los círculos infantiles, que la primera investigación se reporta en el año 60, el estudio de las llamadas creches. Después podemos mencionar. Después investigaciones como la de la igualdad de la mujer, que antecede una investigación que se hizo en el año 88-89, que antecede la que ya hicimos en el año 2016 en el Centro de Estudio de la Mujer, que fue la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, que puedo señalar como esa investigación que no fue el único tema. Yo creo que asuntos tan importantes que ya se mencionaba, que se empezaron a estudiar cuando estaba Vilma, se le ha dado continuidad en las investigaciones que desarrolla el centro. El acceso de la mujer a las responsabilidades de dirección, las relaciones de género en la familia cubana, el tema del desarrollo local y género, que bastante trabajamos en la sensibilización para que los gobiernos locales entendieran en otro momento, ¿no? Pero se ha seguido igual. Y bueno, todo lo que tiene que ver, estudiamos un momento la maternidad soltera en Cuba, la pensión alimentaria, y esos temas tienen hoy su continuidad. El año que ahora se extendió con la política para el avance de la mujer, el año de descanso, que creo que Cuba es la única que se lo garantiza a una mujer después del parto, creo que... O al papá o a la abuela. Sí, ahora, pero quiero decir, y ella también fue pionera en todo 15 eso. meses ya. Estaríamos otra mesa hablando, pero mi colectivo, la parte femenina de mi colectivo dice que no nos vayamos sin ver un pequeño video de Vilma hablando de la mesa redonda. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales. La revolución rompió tabúes y aquí la Federación, claro, fue un brazo para eso. Y discriminaciones también, abriendo camino hacia muy diversas profesiones que las mujeres antes no eran para las mujeres, según se decía. Y las mujeres, sin embargo, lo han abrazado con un carácter emprendedor, con un espíritu revolucionario tan fuerte y con un orgullo de saltar esas barreras, alcanzando una alta profesionalidad y avales científicos en muchos casos. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. La tuvimos aquí en la Mesa Redonda. Quería
brevemente, faltaba algo por mencionar. Yo decía que harían falta varias mesas para dar la obra completa de quien fue combatiente, educadora, innovadora, científica, artista. Y comunicadora. Exacto. Porque sí, uno de los grandes méritos también, a mi modo de ver y en el análisis que hemos hecho de Vilma, fue haber creado una editorial de la mujer. Nosotras tenemos un centro para la comunicación, que es la editorial, que hoy tenemos hasta una casa, la Casa Violeta, que es una casa feminista online, que son podcasts que salen sobre las historias de vida de las mujeres cubanas, pero que esa editorial, todas sus publicaciones tienen que ver con las relaciones de género y tienen que ver con el papel de las mujeres en la sociedad, desde una trabajadora del hogar hasta una científica, hasta una periodista. En las portadas de las revistas, cuando las lográbamos hacer impresas, siempre se publicaban obras de arte, de las mujeres en el arte, es decir, sobre todo las artistas plásticas. Pero indudablemente las revistas publicaron muchas de estas investigaciones que Maida y la compañera Yolanda decían, de manera que a mí las revistas mujeres, las revistas muchachas, Gladys Ewell siempre dice que la primera revista de América Latina que publicó una mujer negra en la portada fue la revista Mujeres. Cuando abandonamos todas las vanidades y todas las mujeres, romance, y asumimos la posición de la mujer en toda su capacidad de transformación de la sociedad. Yo creo que eso también es algo importante, que tampoco se detuvo. Hoy no tenemos publicaciones impresas, solo digitales, pero bueno, nos estamos adecuando a los momentos en que estamos viviendo, pero la revista incluso hace trabajos comunitarios, se ha ido extendiendo en su objeto social, y yo creo que eso es muy importante también decirlo, como que ya tenemos también un observatorio de género. Maida me decía. No, volveremos con el observatorio por lo menos. Gracias por conmovernos esta tarde recordando la obra de Con Justicia, es llamada la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, y tuvo tiempo, además, no solo tiempo, sino nos enseñó también cómo ser madre, cómo ser esposa, cómo ser compañera, sin abandonar ninguna de esas tareas. Por eso, hacia el final, quiero despedir con esos cantos que estremecen todavía en la voz de Vilma Espín, a sus hijos, a su compañero en la vida, a todo lo que significaba para ella también el valor de la familia. Así nos estamos despidiendo en este día de celebración con todas y todos, porque Vilma no discriminó a nadie. En los 95 años de la heroína de la Revolución Cubana, Vilma Espín Guilloa. Muy buenas tardes. de manera directa que este ataque contra la Embajada de Cuba, de naturaleza terrorista, es un resultado directo de una política oficial de instigación al odio y a la violencia contra mi país. El terrorismo contra Cuba no es cosa del pasado.